Hombre ve a un niño vendiendo juguetes para salvar a su abuelo enfermo. Él era un médico millonario. Un niño de 8 años vende juguetes bajo el sol ardiente, mientras un médico millonario pasa a su lado cada día sin imaginarse que ese pequeño guarda el secreto más conmovedor que cambiará su vida para siempre. Una historia que te hará creer en los milagros cuando menos los esperas. El destino a veces nos coloca exactamente donde necesitamos estar. Cuando el amor de un nieto se encuentra con la compasión de un extraño, suceden cosas extraordinarias. Esta es la historia de Santiago, un pequeño héroe que no sabía que lo era. Una historia que te tocará el corazón desde el primer momento. Prepárate para una lección de vida que nunca olvidarás. Porque a veces, los ángeles llegan disfrazados de médicos millonarios. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más historias como esta y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En las calles polvorientas de Guadalajara, bajo el sol implacable del mediodía, un niño de apenas 8 años extendía una manta raída sobre la banqueta. Santiago Ramírez acomodaba cuidadosamente sus pequeños tesoros, carritos de plástico, muñecas sin brazos, pelotas desinfladas y soldaditos de juguete que había rescatado de la basura. Sus manitas, curtidas por el trabajo y la necesidad, temblaban ligeramente mientras organizaba su mercancía. El doctor Alejandro Mendoza, prestigioso cardiólogo de la ciudad, pasaba cada mañana por esa misma calle camino a su clínica privada. Desde la ventanilla de su Mercedes-Benz último modelo, observaba por unos segundos a ese niño que parecía inmune al tiempo. Día tras día, llueva o truene, Santiago estaba ahí, con su sonrisa tímida y sus ojos brillantes llenos de esperanza. La rutina se había vuelto parte de su vida. Santiago llegaba a las 6 de la mañana, después de preparar el desayuno para su abuelo Jesús, un hombre de 75 años que luchaba contra una insuficiencia cardíaca severa. El anciano, quien había criado a Santiago desde bebé tras la muerte de sus padres en un accidente, ahora dependía completamente del amor inquebrantable de su nieto. Los transeúntes pasaban de largo, algunos arrojaban monedas sin siquiera detenerse. Santiago recogía cada peso como si fuera oro puro, contaba sus ganancias del día y corría a casa para mostrarle a su abuelo el dinero que había conseguido. El anciano, con los ojos empañados por las lágrimas, abrazaba a su nieto sabiendo que ese pequeño luchador era su única esperanza de supervivencia. Las noches eran largas en su humilde casa de adobe. Santiago se acurrucaba junto a su abuelo, escuchando su respiración laboriosa, contando las veces que tosía, rezando en silencio para que amaneciera un día más. El médico que los atendía en la clínica pública había sido claro: necesitaban una cirugía costosa y medicamentos que estaban fuera de su alcance económico. Cada juguete vendido representaba un día más de vida para su abuelo. Santiago lo sabía, aunque nadie se lo había explicado con esas palabras. En su corazón de niño, entendía que su misión era salvar al hombre que lo había salvado a él. Y así, día tras día, continuaba su cruzada silenciosa en las calles de Guadalajara, sin saber que un ángel guardián lo observaba desde una ventanilla. El doctor Alejandro Mendoza tenía todo lo que el dinero podía comprar. Su clínica privada Corazones Unidos era la más prestigiosa del occidente mexicano, sus honorarios eran los más altos de la región, y su mansión en Zapopan era el reflejo perfecto de su éxito profesional. Sin embargo, había algo en ese niño vendedor de juguetes que perturbaba la tranquilidad de su rutina perfectamente organizada. Cada mañana, mientras su chofer lo llevaba al trabajo, Alejandro miraba por la ventana buscando inconscientemente la pequeña figura de Santiago. Se había convertido en una extraña necesidad, como verificar que el mundo seguía funcionando normalmente. Cuando el niño no estaba en su lugar habitual, el doctor sentía una inexplicable inquietud que lo acompañaba durante todo el día. Sus colegas lo conocían como un hombre brillante pero distante, alguien que había construido murallas emocionales después de años de ver partir a pacientes que no podía salvar. La pérdida de su propia esposa e hijo en un accidente aéreo 10 años atrás lo había transformado en una persona que evitaba los vínculos profundos. Su trabajo era su refugio, el dinero su escudo, y la soledad su compañía más fiel. Una mañana particularmente fría de noviembre, Santiago no estaba en su puesto. Alejandro miró el reloj, las 7:30 de la mañana, la hora exacta en que siempre pasaba por ahí. La manta raída no estaba extendida, no había juguetes, no había sonrisa tímida esperando. Por primera vez en meses, el doctor pidió a su chofer que disminuyera la velocidad, buscando con la mirada cualquier rastro del pequeño vendedor.
Durante toda la mañana, mientras atendía a sus pacientes privados en consultas que costaban más de lo que Santiago podía ganar en un mes, Alejandro no podía concentrarse completamente. Entre diagnósticos y prescripciones médicas, su mente regresaba una y otra vez a esa esquina vacía. Era absurdo, se decía a sí mismo, preocuparse por un niño al que ni siquiera conocía. Al mediodía, cuando regresaba de almorzar en el club más exclusivo de la ciudad, volvió a pasar por la misma calle. Santiago seguía sin aparecer. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no había experimentado en años, la genuina preocupación por otro ser humano. Sin entender por qué, pidió a su chofer que se detuviera en la esquina donde normalmente se instalaba el niño, bajó del auto y preguntó a un vendedor de periódicos si sabía algo sobre el pequeño que vendía juguetes ahí. El vendedor de periódicos, don Ramón, un hombre mayor con bigote cano y mirada bondadosa, conocía bien la historia de Santiago. Con voz quebrada por la emoción, le contó al doctor Mendoza la situación del niño. Su abuelo había empeorado durante la noche, y Santiago había tenido que llevarlo de urgencia al hospital público. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sin pensarlo dos veces, pidió toda la información que don Ramón pudiera proporcionarle. El anciano, conmovido por el interés genuino del elegante desconocido, le dio la dirección de la humilde casa donde vivían Santiago y su abuelo, y le explicó que el niño vendía juguetes desde hacía más de un año para costear los medicamentos de don Jesús. La historia golpeó a Alejandro como un rayo. Ese niño que veía todos los días, al que había observado con curiosidad distante, llevaba sobre sus pequeños hombros una responsabilidad que muchos adultos no podrían soportar. La imagen de Santiago organizando cuidadosamente sus juguetes usados adquirió un significado completamente diferente. No era un niño jugando a ser comerciante, era un nieto luchando por la vida de su abuelo. Esa tarde, por primera vez en 10 años, Alejandro canceló todas sus citas. Condujo su Mercedes hacia el Hospital Público de Guadalajara, un lugar que conocía de sus años de residencia médica pero al que no había regresado desde que abrió su clínica privada. Los pasillos abarrotados, el olor a desinfectante mezclado con sufrimiento humano, los familiares durmiendo en sillas de plástico, todo le resultaba dolorosamente familiar y a la vez ajeno a su mundo actual. Preguntó en recepción por Jesús Ramírez, y la enfermera, después de revisar los registros, le informó que había sido internado en cardiología. Alejandro sintió su corazón acelerarse. Conocía muy bien ese departamento. Había trabajado ahí durante sus primeros años como cardiólogo. Subió por las escaleras, evitando el elevador lleno de gente, tratando de prepararse mentalmente para lo que iba a encontrar. En el tercer piso, caminó por los pasillos buscando la habitación. Sus pasos resonaban contra el suelo de linóleo gastado, cada eco le recordaba los años en que él también había sido un médico que luchaba contra la falta de recursos. Cuando finalmente encontró la habitación 317, se detuvo en la puerta. A través del vidrio empañado pudo ver una pequeña figura acurrucada en una silla junto a una cama. Era Santiago, velando el sueño de su abuelo. Santiago dormía profundamente en la incómoda silla de plástico azul, su cabecita recargada contra el brazo de la cama donde yacía su abuelo. Sus pequeños dedos aún sostenían con fuerza un billete arrugado de 20 pesos, probablemente todo lo que había logrado reunir antes de la emergencia. El doctor Alejandro se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, observando la escena más conmovedora que había presenciado en años. Don Jesús respiraba con dificultad, conectado a un monitor cardíaco que emitía pitidos irregulares. Alejandro reconoció inmediatamente los síntomas: insuficiencia cardíaca avanzada, edema pulmonar, probablemente necesidad urgente de cirugía. Su experiencia profesional le permitía hacer un diagnóstico preliminar solo con observar al paciente, y lo que veía no era alentador. Se acercó sigilosamente para no despertar al niño. En la mesa de noche había una carpeta de cartón desgastada con documentos médicos, recetas sin surtir por falta de dinero, y una fotografía amarillenta donde aparecían Santiago bebé en brazos de sus padres, junto a un Jesús más joven y sonriente. La imagen le partió el corazón. Esa familia había sido devastada por la tragedia, y ahora el destino amenazaba con separar a los únicos sobrevivientes. El expediente médico confirmó sus sospechas. Jesús necesitaba una cirugía de bypass que costaría más de 200.000 pesos, una cantidad imposible de reunir para un niño que ganaba 30 o 40 pesos diarios vendiendo juguetes usados. Los médicos del hospital público habían hecho todo lo posible con los recursos limitados, pero sin la intervención quirúrgica, el pronóstico era desalentador. Santiago se movió ligeramente en su sueño,
murmurando palabras inconexas. Alejandro pudo escuchar claramente cuando el niño susurró: «No te vayas, abuelito. Ya casi junto el dinero para tu operación». Las lágrimas que el doctor había contenido durante 10 años comenzaron a brotar sin control. Ese niño de 8 años cargaba con una responsabilidad que no le correspondía, luchando contra un enemigo demasiado grande para sus fuerzas. En ese momento, don Jesús abrió los ojos lentamente. Su mirada se cruzó con la de Alejandro, y aunque no sabía quién era ese hombre elegante que los observaba, pudo ver algo familiar en sus ojos, el dolor de quien ha perdido lo que más ama. Sin decir palabra, ambos hombres se entendieron. Jesús dirigió su mirada hacia Santiago y luego hacia Alejandro, como si le estuviera entregando lo más valioso que tenía en el mundo. El doctor Alejandro salió silenciosamente de la habitación, pero no del hospital. Se dirigió a la estación de enfermeras del tercer piso, donde se identificó como cardiólogo y pidió hablar con el médico tratante de Jesús Ramírez. La enfermera jefe, después de verificar sus credenciales, le informó que el doctor García, jefe de cardiología, estaría disponible en 1 hora. Mientras esperaba, Alejandro caminó por los pasillos del hospital público recordando sus primeros años como médico. En esos pasillos había aprendido que la medicina no era solo ciencia, sino también compasión. Había jurado salvar vidas sin importar la condición económica de los pacientes, pero en algún momento del camino, había perdido esa conexión humana que ahora Santiago le estaba devolviendo. Cuando finalmente se reunió con el doctor García, ambos profesionales revisaron juntos el caso de don Jesús. El diagnóstico era claro: sin cirugía, el anciano no viviría más de 2 meses. Con la intervención quirúrgica y el tratamiento adecuado, podría tener varios años más de vida de calidad. Era una decisión médica simple, pero económicamente imposible para la familia. Alejandro tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Santiago y su abuelo, sino también la suya propia. Sin revelar su conexión emocional con el caso, se ofreció a realizar la cirugía de forma gratuita en su clínica privada. El doctor García lo miró con sorpresa, conocía la reputación del doctor Mendoza, sabía que sus honorarios eran altísimos, y no entendía por qué se interesaba en un caso de beneficencia. La conversación entre los dos médicos se extendió por más de 1 hora. Alejandro explicó que quería usar su equipo médico de primer nivel, su quirófano equipado con la más alta tecnología, y su experiencia en cirugías complejas para darle a don Jesús las mejores posibilidades de supervivencia. También se comprometió a cubrir todos los gastos postoperatorios y los medicamentos necesarios durante la recuperación. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Paseaba por su mansión vacía, observando las fotografías de su esposa e hijo fallecidos, sintiendo por primera vez en años que podía honrar su memoria salvando una familia que aún tenía oportunidad de permanecer unida. Santiago le había recordado quién era realmente, no solo un médico exitoso, sino un sanador que había perdido el rumbo y ahora tenía la oportunidad de reencontrarlo. Al amanecer, regresó al hospital público con una determinación que no había sentido en décadas. Era hora de ser el médico que siempre había soñado ser. Santiago despertó esa mañana con el cuello adolorido por haber dormido en la silla del hospital. Su abuelo seguía estable, pero su respiración continuaba siendo laboriosa. El niño se acercó a la cama y tomó la mano arrugada de don Jesús, susurrándole palabras de aliento como había hecho todas las mañanas durante el último 1 año y medio. Una enfermera entró a la habitación con una sonrisa extraña en el rostro. Le dijo a Santiago que un médico muy importante quería hablar con él sobre su abuelo. El niño sintió terror. En su experiencia, cuando los doctores querían hablar en privado, las noticias nunca eran buenas. Con pasos temblorosos, siguió a la enfermera hasta una pequeña oficina donde lo esperaba un hombre alto, elegantemente vestido, con ojos bondadosos que le resultaban vagamente familiares. Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de Santiago. Con voz suave, le explicó que era un médico especialista en corazones y que quería ayudar a su abuelo. Le dijo que había un hospital muy moderno donde podían operar a don Jesús sin que ellos tuvieran que pagar nada. Santiago lo miró con incredulidad. Había rezado tanto por un milagro que no podía creer que finalmente estuviera sucediendo. El niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le preguntó al doctor si era verdad, si realmente su abuelo se iba a curar. Alejandro, luchando contra su propia emoción, le aseguró que haría todo lo humanamente posible para salvar a don Jesús. Le explicó que necesitarían trasladarlo esa misma tarde a su clínica, donde tenía el mejor equipo médico de la región.
Santiago corrió de regreso a la habitación de su abuelo. Con la emoción desbordándose en su voz infantil, le contó a don Jesús sobre el doctor milagroso que había llegado para salvarlo. El anciano, aunque débil, sonrió con ternura. Había vivido lo suficiente para saber que los milagros existen, pero que generalmente llegan disfrazados de personas buenas que deciden actuar. Esa tarde, una ambulancia privada trasladó a don Jesús a la clínica Corazones Unidos. Santiago, sentado junto a la camilla de su abuelo, observaba todo con ojos enormes. Nunca había estado en un lugar tan limpio, tan moderno, tan lleno de esperanza. Las enfermeras los recibieron con sonrisas genuinas, y por primera vez en mucho tiempo, el niño sintió que su abuelo estaba en buenas manos. Alejandro supervisó personalmente el ingreso de su nuevo paciente. Mientras organizaba todos los estudios preoperatorios, no podía dejar de observar a Santiago, quien no se separaba ni un momento del lado de su abuelo, susurrándole palabras de amor y esperanza. La madrugada del día de la cirugía, Santiago no había pegado el ojo. El doctor Mendoza había dispuesto que el niño durmiera en una habitación contigua a la de su abuelo, pero la ansiedad y el miedo lo mantenían despierto. A las 5 de la mañana, se escabulló hacia el cuarto de don Jesús para pasar con él los últimos momentos antes de la operación. Encontró a su abuelo despierto, mirando hacia la ventana donde comenzaba a amanecer. Don Jesús le tendió los brazos a Santiago, y el niño se acurrucó junto a él en la cama del hospital. El anciano le susurró al oído que no importaba lo que pasara, él siempre estaría orgulloso del hombrecito valiente en que se había convertido. Le dijo que había sido la bendición más grande de su vida. A las 7 de la mañana, el doctor Alejandro entró a la habitación vestido con su bata quirúrgica. Se acercó a Santiago y le explicó con palabras sencillas que la operación duraría varias horas, pero que él estaría allí todo el tiempo, cuidando del corazón de su abuelo como si fuera el suyo propio. Le prometió que haría todo lo posible para que don Jesús regresara con él sano y fuerte. Santiago abrazó a su abuelo con todas sus fuerzas antes de que se lo llevaran al quirófano. Le susurró que lo esperaría despierto, que no se rindiera, que tenían muchas historias por vivir juntos. Don Jesús, con lágrimas en los ojos, le prometió que lucharía con todas sus fuerzas para volver con él. La cirugía comenzó a las 8 de la mañana. Alejandro había reunido al mejor equipo de especialistas de su clínica. Durante las 6 horas que duró la intervención quirúrgica, trabajó con una precisión y una dedicación que sus colegas no habían visto nunca antes. Cada sutura, cada movimiento, cada decisión estaba cargada de una responsabilidad emocional que iba más allá de lo profesional. Mientras tanto, Santiago esperaba en la sala de familiares, dibujando en un cuaderno que una enfermera le había regalado. Dibujaba a su abuelo sonriendo, a él mismo vendiendo juguetes, y al doctor Mendoza como un ángel con bata blanca. Cada tanto se acercaba a la ventana del quirófano, tratando de ver algo, buscando señales de esperanza. A las 2 de la tarde, Alejandro salió del quirófano con una sonrisa de alivio. La operación había sido un éxito completo. El corazón de don Jesús respondía perfectamente, y el pronóstico era excelente. Cuando le dio la noticia a Santiago, el niño se lanzó a sus brazos llorando de felicidad, y por primera vez en 10 años, Alejandro se permitió abrazar a alguien con todo el amor que tenía guardado. Los días siguientes a la cirugía fueron de lenta pero constante mejoría. Don Jesús despertó al día siguiente de la operación, y lo primero que vio fue el rostro sonriente de Santiago, quien había pasado toda la noche velando su sueño. El anciano, aunque débil, logró susurrar las palabras que su nieto había esperado escuchar: «Estoy aquí, mi niño. No me voy a ir a ningún lado». Durante la recuperación, algo hermoso comenzó a florecer en la clínica Corazones Unidos. Santiago se había convertido en la mascota no oficial del lugar. Las enfermeras lo adoraban, los otros médicos se detenían para conversar con él, y su presencia había llenado de alegría unos pasillos que normalmente solo conocían la seriedad profesional. El doctor Alejandro visitaba a sus pacientes especiales varias veces al día. Había establecido una rutina. Primero revisaba el estado médico de don Jesús, quien mejoraba día tras día, y luego se sentaba a conversar con Santiago. El niño le contaba historias de su vida, de los juguetes que vendía, de los sueños que tenía para cuando su abuelo estuviera completamente curado. Una tarde, mientras don Jesús dormía pacíficamente, Santiago se acercó tímidamente al doctor Mendoza. Con voz quebrada por la emoción, le preguntó por qué había decidido ayudarlos, por qué un médico tan importante se había fijado en ellos.
Alejandro se arrodilló frente al niño y, con total honestidad, le confesó que había sido Santiago quien lo había salvado a él. Le explicó que había perdido a su familia años atrás, que se había vuelto una persona fría y distante, que había olvidado porque se había hecho médico en primer lugar. Le dijo que verlo todos los días, luchando con tanto amor por su abuelo, le había recordado lo que realmente importaba en la vida: la familia, el amor incondicional, la capacidad de sacrificarse por quienes amamos. Santiago escuchaba con ojos enormes mientras Alejandro le contaba su historia. El niño, con la sabiduría que solo poseen los corazones puros, le dijo que él también había perdido a sus papás, pero que su abuelo le había enseñado que las personas que amamos nunca se van realmente, que viven para siempre en nuestro corazón y en las cosas buenas que hacemos por otros. Esa conversación cambió algo fundamental en ambos. Alejandro entendió que Santiago no era solo un niño al que había ayudado, sino un maestro que le había enseñado la lección más importante de su vida. Y Santiago comprendió que a veces los ángeles aparecen cuando más los necesitamos, disfrazados de doctores bondadosos que no han olvidado cómo amar. Cuando finalmente don Jesús fue dado de alta, después de 2 semanas de recuperación perfecta, los tres habían formado un vínculo que ninguno de ellos había esperado. La despedida de la clínica fue emotiva. Todo el personal se había encariñado con Santiago y don Jesús, y muchos de los empleados se acercaron a desearles lo mejor. Alejandro había organizado todo para que la recuperación en casa fuera perfecta: medicamentos suficientes para meses, citas de seguimiento programadas, incluso había conseguido que don Jesús recibiera una pensión por discapacidad que les permitiría vivir dignamente. Sin embargo, cuando llegó el momento de la despedida final, ninguno de los tres pudo decir adiós realmente. Santiago se aferró al doctor Mendoza como si fuera su propio padre, y don Jesús, con lágrimas en los ojos, le agradeció no solo por haberle salvado la vida, sino por haber devuelto la esperanza a su nieto. Alejandro tomó una decisión que había estado madurando en su corazón durante las 2 semanas de hospitalización. Les propuso a Santiago y a don Jesús que no tenían por qué separarse. Su mansión era demasiado grande para una sola persona, tenía habitaciones vacías que necesitaban ser llenadas de vida, y él había descubierto que ser parte de una familia era lo que más había extrañado durante todos estos años de soledad. La propuesta inicial era que se quedaran mientras don Jesús terminaba de recuperarse completamente, pero todos sabían que en realidad era una invitación permanente a formar parte de la familia que el destino les había regalado. Santiago saltó de emoción. La idea de vivir en una casa grande, de tener un papá adoptivo que cuidara de él y su abuelo, era más de lo que había soñado jamás. Don Jesús, aunque conmovido por la generosidad del doctor, se preocupaba por ser una carga. Alejandro le aseguró que era exactamente lo contrario: ellos le estaban dando a él la oportunidad de tener la familia que había perdido. Le explicó que necesitaba aprender a ser abuelo adoptivo, que Santiago necesitaba una figura paterna, y que los tres se necesitaban mutuamente para sanar las heridas del pasado. La mudanza se realizó una semana después. Santiago corrió por toda la mansión explorando cada rincón, eligiendo su habitación, imaginando todas las aventuras que vivirían juntos. Don Jesús, instalado en una habitación en la planta baja con vista al jardín, no podía creer que su nieto tendría ahora todas las oportunidades que él nunca había podido darle. Esa primera noche en su nueva casa, los tres cenaron juntos en el comedor que había estado vacío durante 10 años. Santiago contó chistes que había aprendido en la calle, don Jesús compartió historias de cuando era joven, y Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en una década, se sentía verdaderamente en casa. 6 meses después, la vida de los tres había encontrado un ritmo perfecto. Santiago ahora asistía a la mejor escuela privada de Guadalajara, pero cada tarde, después de hacer sus tareas, acompañaba al doctor Alejandro a visitas médicas especiales, pacientes sin recursos que necesitaban ayuda. Juntos habían creado un programa de cirugías gratuitas en la clínica Corazones Unidos. Don Jesús se había convertido en el administrador no oficial de la casa y en el consejero sabio de Alejandro. Su experiencia de vida y su corazón noble habían ayudado al doctor a tomar decisiones importantes tanto en su vida personal como profesional. El anciano había encontrado en Alejandro no solo al salvador de su vida, sino al hijo que nunca había tenido. Una tarde, mientras paseaban por el mismo barrio donde Santiago solía vender sus juguetes, se encontraron con don Ramón, el vendedor de periódicos que había ayudado a Alejandro a encontrarlos. El anciano no podía creer la transformación. Santiago lucía saludable y feliz, vestido con el uniforme de su nueva escuela, y don Jesús se veía completamente recuperado y radiante. Santiago le contó a don Ramón toda su historia,
y cómo el doctor Alejandro se había convertido en su papá adoptivo. Le explicó que ahora, en lugar de vender juguetes para salvar a su abuelo, ayudaba al doctor a salvar a otros niños y abuelos que se encontraban en la misma situación que él había vivido. Su nueva misión era ser el puente entre el mundo de abundancia del doctor Mendoza y el mundo de necesidades de las calles. Alejandro había establecido una fundación llamada El Corazón de Santiago, donde ayudaban a familias en situaciones similares a la que habían vivido. Santiago se había convertido en el embajador más pequeño de la fundación, visitando hospitales públicos, identificando casos que necesitaban ayuda, y siendo la voz de los niños que no tenían a nadie que luchara por ellos. La historia de los tres se había convertido en leyenda en Guadalajara. Los periódicos locales habían publicado artículos sobre el médico millonario que había encontrado una nueva familia en las calles, el niño vendedor que había salvado el corazón de un doctor, y el abuelo que había sido testigo del milagro más hermoso de su vida. Una noche, mientras los tres se preparaban para dormir en su hogar lleno de amor, Santiago abrazó a Alejandro y le dijo que él había sido su primer paciente. Había curado su corazón roto mucho antes de que operara a su abuelo. Don Jesús, observando la escena desde su silla favorita, sonrió sabiendo que había criado al niño más sabio y bondadoso del mundo. Alejandro, con el corazón lleno de gratitud, entendió que a veces la vida nos quita algo valioso solo para darnos algo aún más hermoso. Había perdido una familia, pero había ganado otra. Santiago había dejado de vender juguetes en la calle, pero había encontrado la felicidad verdadera. Y Don Jesús había recibido un corazón nuevo y una familia extendida que lo amaría para siempre. Porque a veces, cuando un corazón se rompe por amor a otro, el universo conspira para enviar un ángel que los sane a ambos, demostrando que los milagros más grandes suceden cuando el amor de un niño se encuentra con la compasión de un alma noble que ha recordado cómo amar. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!